Bueno, buenas tardes. Bueno, hoy nos toca miembro torácico, uno de los temas, como ya sabemos, más insoportables, más tediosos, más aburridos de lo que es la anatomía 2, y en el que la mayoría de los alumnos es la bolilla que más les cuesta, el tema que más les cuesta es músculo, porque la complejidad, la cantidad de músculo, la complejidad, y lamentablemente, y gracias a Dios para lo que hacemos equinos, son estructuras que hay que conocerlas muy en detalle por las patologías que se presentan y porque son animales de deporte. Entonces, si quiero ganar, mi caballo tiene que estar en óptimas condiciones. ¿A quién llamo? Y al mejor veterinario, el que sepa más sobre musculatura, sobre articulaciones, sobre tendones, sobre la inervación de los músculos, la irrigación. Entonces seguramente ese veterinario me va a sacar un caballo ganador. Obviamente no depende todo de nosotros, sino que hay otros factores como la genética fundamental, las cruzas fundamental y el estudio de los otros sistemas del cuerpo. Como sabemos, el miembro torácico soporta el 80% del peso del equino. Está conformado por las regiones anatómicas que ya las conocemos. Ahora hacemos un repaso. Y el miembro torácico también, los músculos que se originan en el miembro torácico ponen en conexión el miembro torácico con la cabeza, el cuello y el tronco. El objetivo de la clase de hoy es que sepamos identificar cada músculo de manera externa, como también su origen, su inserción y la función principalmente que cumple esta musculatura dentro del miembro torácico. En esta imagen nosotros tenemos la región, está medio lerda el puntero, no importa, pero les voy nombrando por números. Pero acá vemos una imagen en la cual vemos el lado lateral, la parte lateral del miembro torácico de la región de la espalda. Alex, stop. La región de la espalda, la del hombro, la del codo y la del antebrazo. La del brazo también, obviamente. Entonces podemos empezar a describir algunas regiones que tenemos acá, algunas zonas. Por ejemplo, con el número 1, que está la tuberosidad de la espina de la escápula, o la espina de la escápula, una saliencia ósea palpable. El número 2, la región del supraespinoso. El 3, el infraespinoso. El 4, nosotros tenemos el A y el B. Bueno, el 4, la porción aponeurótica del deltoides que se halla cubriendo al 3, que es el músculo infraespinoso. Y el 4A es el músculo deltoides, que se lo ve perfectamente. Fijen la mirada en la imagen de la izquierda y hagan la comparación, cómo se los ve a ese músculo al deltoides. Después tengo el 5, que es otra saliencia ósea palpable. Ahora que si hacemos el práctico, cuando hagamos el práctico en la montada, vamos a identificar todas esas saliencias óseas. El número 5, que es la tuberosidad, el tubérculo mayor del húmero. El número 6 es la tuberosidad del deltoides. Esa parte entre el 5 y el 12 está formada por el húmero, ¿no es cierto? Es la parte del brazo. El 12 es la articulación del codo, es la punta del codo. Estamos en el 5, la punta, ¿no? El 6, la tuberosidad del deltoides. El 7 es el músculo braquial. El 8 es uno de los pectorales, el pectoral ascendente. Perdón, el pectoral descendente. El 9 es el surco que une la articulación del codo, entre la articulación del codo y el músculo braquial, que está identificado con el surco, se denomina el surco braquial. El número 9. El número 10 es las cabezas del tríceps. Por ejemplo, el 10A es la cabeza larga del tríceps y el 10B la cabeza lateral del tríceps. Y el 11 es la cabeza media. Pero ahí también se puede identificar
el músculo el redondo menor. El 12 la punta del codo. El 13 es el músculo más sobresaliente del antebrazo, que es el braquial, el número 13. El 14 son los músculos, es el extensor digital común. El 13 el extensor carpo radial. El 14 el extensor digital común. El 15 ya vamos para la parte flexora. El 16 forma parte de los flexores, sobre todo el flexor superficial y profundo. Vamos arriba al 17. Ahí hay un músculo que ya lo vimos cuando vimos la parte de cervical, que es el trapecio torácico, con el 17. El 18 es parte del dorsal ancho, junto con el 19. Toda esa parte, esa región está ocupada por estos músculos. 19, vamos con el 20. ¿A dónde está el 20? El 20. El 20 es el músculo subclavio pectoral, pectoral profundo ascendente, el número 20, que está cubriendo en parte a lo que es el supraespinoso. También lo vemos en el animal vivo. El 20, y después tenemos el 21, que es parte de los pectorales también, junto con el 22, que ya es una vena pectoral, una vena torácica, perdón. Bueno, esas son las regiones anatómicas que vamos a aprenderla en esta primera parte, y cuya base ósea está constituida por la escápula, la articulación del hombro, el brazo, cuya base ósea está formada por el húmero, y la articulación del antebrazo con el brazo, que se denomina articulación antibrachiocarpia, y ahí podemos ver con el número 21 que está en la punta del codo, denominada la punta del codo. Ya vamos a ver las características que tiene, porque ahí hay una bolsa sinovial. El radio y la ulna, con el 22 el radio y con el 20 la ulna, el cuerpo de la ulna. Después tenemos ahí el 30, es el esternón, con el 29 hacia atrás, más hacia el caudal, ahí uniéndose con las costillas, esas son las esternebras, y el 30B es el manubrio del esternón. Algunos músculos que se originan ahí, ¿se acuerdan? Sí, señor, el esternotiroideo, el esternoioide, el esternotiroideo, el esternocefálico, se originan del manubrio del esternón. Y ahí están las vértebras cervicales, el 25, el 26, la primera vértebra torácica con el número 27, la espina de la escápula. Ahí vean, el 1 es la espina de la escápula, que es toda la espina de la escápula, y el 1A es la tuberosidad de la escápula, de la espina. La espina de la escápula es la tuberosidad de la espina. Con el 7 el tubérculo supraglenoideo de la escápula, el 8 es la cabeza del húmero, cabeza humeral, el 9 el cuello del húmero, y ahí tengo el 10, A, B y C. Ese es el tubérculo mayor, la parte posterior del tubérculo, la parte anterior del tubérculo, la cresta del tubérculo, y con el 11 se llama la cresta tricipital. El 12, la deltoides. El 13 es el surco braquial. El 14 es la cresta supracondilia, con el 18 que es el epicondilio lateral. Bueno, esas partes ya las conocemos. Repasen toda la parte ósea, porque obviamente si conozco bien la parte ósea puedo determinar el origen y la inserción del músculo de cada uno, y la función que cumplen cada uno. Bueno, esta placa ya es un abuso, porque recibe todo lo demás. Bueno, entonces este es un animal en pie, donde vemos el miembro torácico. Acá en esta región está el cartílago escapular, la escápula, la punta del hombro, ahí se palpa el tubérculo mayor del hombro. Acá hay un punto de infiltración de la articulación, ¿no? La infiltración del hombro la podés hacer desde craneal, pero también la podés hacer desde lateral, en un punto que está en esta zona aproximadamente. Después hacemos la palpación.
Esta es la región del brazo y la punta del codo. Miren la punta del codo acá, pero también miren la punta del tarso, la articulación del tarso. En estas regiones hay bolsas sinoviales. Bolsas sinoviales que no es lo mismo que vaina sinovial. Tengamos en cuenta eso. También vemos la espina de la escápula y la musculatura que hemos visto en el caballo de recién. Ahí está la escápula con sus regiones. El cartílago escapular bastante desarrollado en el equino. ¿Qué función cumple el cartílago? Y aumenta la superficie para la inserción de los músculos. Aumenta la superficie de inserción. En los animales viejos ese cartílago va siendo reemplazado por tejido óseo. Por tejido óseo. Y en algunos casos la escápula está completamente osificada en animales viejos, 24, 25, hasta animales de 30 años. Bueno, dentro de los músculos que constituyen el cinturón escapular, lo podemos dividir en un grupo dorsal y en un grupo ventral. El grupo dorsal tiene dos capas. La primera capa, que es el trapecio, que teníamos el trapecio cervical y el trapecio torácico. La segunda capa, el romboides y también el dorsal ancho. Y por otro lado, el grupo ventral, con el brachiocefálico, el pectoral superficial, el pectoral profundo y el serrato ventral torácico. Hablemos del trapecio. Bueno, el trapecio ya hemos hablado que es un músculo triangular, plano, es un músculo plano, que tiene la porción cervical mucho más desarrollada, que ya la vimos desde la segunda del origen a lo largo del ligamento supraespinoso, desde la segunda cervical hasta la tercera torácica, y la porción dorsal del trapecio, la porción torácica del trapecio, se origina de la tercera torácica hasta la décima torácica, para insertarse en la tuberosidad de la espina de la escápula. La inserción del trapecio torácico es mucho más chica, es mucho menor que la del trapecio cervical, que si se acuerdan se insertaba todo a lo largo de la espina escapular. Si obrando en conjunto, las fibras discurren de manera oblicua en sentido cráneo-ventral, o sea, hacia adelante y hacia abajo de la porción torácica. Obrando en conjunto, estos dos músculos producen la elevación del hombro, de la articulación del hombro. Le pueden elevar el miembro cuando trabajan en conjunto. La porción cervical dirige la escápula hacia adelante y hacia arriba, y la porción torácica la dirige hacia atrás y hacia arriba. Si tenemos en cuenta el origen de la inserción, obviamente si se contrae la porción torácica del trapecio lo lleva hacia atrás. El músculo, la inervación, este músculo está inervado por el nervio espinal accesorio, un nervio espinal accesorio. La segunda capa, que está formada por el romboides también es un músculo que tiene una porción cervical y una porción torácica. La porción cervical no la repetimos, ya la vimos, y la porción torácica es mucho más corta. Se inserta en la cara medial del cartílago de la escápula. Se origina en las apófisis espinosas de la segunda a la séptima vértebra torácica por medio del ligamento dorsoescapular. O sea, de la segunda a la séptima vértebra torácica. ¿A dónde es el origen? ¿En toda la vértebra? No. El ligamento dorsoescapular. El ligamento que une la escápula, que ya lo vimos la vez pasada, es como una fascia que une la escápula al tórax, ¿no? La inserción ya lo vimos, y dirige la escápula hacia arriba y hacia adelante, y cuando el miembro está fijo, la porción cervical, ya lo vimos eso, que eleva el cuello. La porción torácica tiene forma cuadrilátera y sus fibras son casi verticales, es decir, cuando se contraen, ¿no es cierto?, levantan la parte caudal, el ángulo caudal de la escápula. ¿Quién inerva el músculo, el romboides? El sexto y séptimo nervio cervical. Sexto y séptimo nervio cervical. Y por último tenemos el dorsal ancho.
El dorsal ancho es un músculo bastante desarrollado que se origina en la fascia toracolumbar, mejor dicho, no en la toracolumbar, en la lumbosacra, una fascia bien fuerte. Este músculo se halla justo por debajo, muy superficial, justo por debajo de la piel y del músculo cutáneo. El origen es dorsal a lo largo de esta fascia que va por dorsal de todo lo que es la columna vertebral. Está junto con la del otro lado, como que abrazara desde caudal hacia craneal los costados del tórax para insertarse en la tuberosidad teres, igual junto con el redondo mayor. Este músculo tiene la primera parte de sus fibras se dirigen de manera oblicua hacia craneal, y las que están más cerca de la región de la cruz, porque todo eso es el origen a lo largo de todo el raquis, se origina, y en la región de la cruz cubren el espacio por debajo del tríceps, cubren ese espacio. Esas fibras son prácticamente perpendiculares, o sea, van de dorsal a ventral. Entonces, la función principal de este músculo es la flexión del hombro. El nervio tóraco-dorsal es el que lo inerva, y cuando el miembro está hacia adelante, se contrae el músculo y lleva el tronco, toda la parte posterior, avanza el tronco. Y después tenemos el grupo ventral con el brachiocefálico. Ya hemos hablado del brachiocefálico cuando hablamos de cuello, pero sí vamos a desarrollar lo que es el pectoral superficial, el profundo y el ventral. Bueno, haciendo un repasito sobre la estructura de la escápula, yo creo que es una forma de más o menos triangular, es un hueso aplanado, presenta la espina de la escápula con la tuberosidad de la espina, la fosa supraespinosa, la infraespinosa, el cuello de la escápula en esta primera imagen, también el tubérculo supraglenoideo. En la cara medial, escápula izquierda, en el esquino, ¿no es cierto?, vemos la superficie medial o costal, que tiene la cara serrato, superficie serrata, donde se insertaban los músculos, el serrato cervical y el serrato torácico. Y ahora vamos a verlo esos músculos también, las fosas subescapular, el borde craneal de la escápula, la tuberosidad, tubérculo supraglenoideo, y hacia medial también tenemos el proceso coracoides, donde se va a originar el músculo coracobraquial. Bien, una vista ventral, en el extremo vemos la cavidad glenoidea de la escápula. Acuérdense que esta escápula, esta cavidad, está recubierta por el labio glenoidal, un labio glenoidal que aumenta la superficie para que encaje la cabeza del húmero. Tubérculo supraglenoideo y el proceso coracoides. Este está hacia craneal y esto es caudal. Esto es lateral y esto es costal o medial. Ahí está entonces. En esta imagen vemos más o menos la ubicación del trapecio cervical, el trapecio torácico. Se dan cuenta acá que el trapecio torácico es mucho más corto, más chico. Y este es el dorsal ancho. El dorsal ancho que se origina en toda esta porción de acá. Acá está la fascia por debajo de la piel y el músculo cutáneo. Está la fascia lumbosacra, que es todo esto que se ubica. Porque también es importante la fascia lumbosacra, porque este músculo, aparte del glúteo medio, se origina en esta fascia lumbosacra. Bueno, a partir de ahí, toda esta superficie dorsal está ocupada por este músculo. Todo el borde dorsal del raquis marca el origen del dorsal ancho, para insertarse en el tubérculo, en la tuberosidad mayor o tuberosidad teres, que está en el cuerpo del húmero del lado medial. Entonces, cuando esto se contrae, flexiona la articulación del hombro. Serrato romboides, trapecio cervical, trapecio torácico. Por debajo del trapecio está el romboides y este es el dorsal ancho. Bueno, ahí está el origen más o menos del trapecio, ya lo vimos, la parte cervical y la torácica, muy repetitivo, está el doctor. El romboides, esta es la parte cervical del romboides, miren la parte torácica, tan cortita,
Acá también podemos ver, este es el serrato cervical que lo hemos visto, y este es el serrato torácico. En la imagen esta no está tan explicativa, lo que hablábamos antes de la parte torácica, que sí participaba, porque era muy aponeurótica, y sí participaba en el aparato de sostén pasivo del equino. El dorsal ancho con sus características. Fíjense, toda esta parte dorsal es aponeurótica prácticamente, y estas son las fibras que van a insertarse por un tendón, eso es importante, en un tendón, en la tuberosidad teres, junto con ¿cuál? Con el tendón del redondo mayor. Flexión de la articulación. Bueno, ese es el brachiocefálico, y por otro lado tenemos los pectorales. Vamos a hablar de los pectorales principalmente. Pero no sin antes recordar las características del húmero, que era un hueso largo, era la base ósea del brazo, que tiene una diáfisis y las epífisis. En la extremidad proximal tenemos hacia lateral el tubérculo mayor, hacia medial el tubérculo menor. Es un húmero izquierdo de un equino visto desde craneal, en esta imagen. Tenemos la corredera bicipital, con el tubérculo intermedio, por acá discurre el músculo bíceps braquial, el tubérculo menor está hacia lateral, perdón, el tubérculo mayor está hacia lateral, el tubérculo menor está hacia medial. Tenemos los surcos intertuberculares. En el cuerpo lo que más sobresale, la saliencia ósea, la tuberosidad del deltoides. Por debajo de la tuberosidad del deltoides el músculo bíceps braquial, perdón, no el bíceps braquial, sino el braquial. Y hacia craneal tenemos la fosa radial o fosa coronoides craneal. En la extremidad distal tenemos la tróclea hacia medial y el capítulo hacia lateral. Fíjense esta característica, porque nunca sabemos, en general, cuando rendimos el final, ni los parciales, cuál es la tróclea y cuál es el capítulo. El capítulo está hacia lateral y la tróclea está hacia medial. ¿Qué son? Son superficies articulares para su articulación con el radio y también con la ulna del lado de la parte caudal. Esta es una vista caudal del húmero, en donde vemos la cabeza del húmero. Por debajo de la cabeza, justo por debajo, está el cuello del húmero. Este es el mismo húmero izquierdo visto desde caudal, o sea, la cabeza del caballo está mirando hacia allá. Tuberosidad de la escápula. Acá se ve la tuberosidad del redondo, para el redondo. Acá no es para el redondo menor, acá es para el redondo mayor. Tuberosidad del redondo mayor. Y hacia distal tenemos el extremo distal, que está el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral y la fosa olecraniana, fosa del olecron, que sirve para su articulación con la ulna, la fosa olecraniana. Aquí estamos en una vista lateral, vemos el tubérculo mayor. Con todo el tubérculo mayor es el tubérculo mayor, no hay escapatoria. Pero tiene dos porciones, tiene una parte craneal y una parte craneal del tubérculo mayor. Tiene la tuberosidad deltoidea y tiene el epicóndilo lateral. El epicóndilo lateral que está obviamente, este es el cóndilo con el epicóndilo. ¿Para qué sirve acá esta superficie rugosa? Para la inserción principalmente de los ligamentos colaterales en la articulación. Y en la vista medial, el tubérculo mayor, o sea, la tuberosidad teres, el epicóndilo medial, el tubérculo menor, y también podemos ver la cabeza humeral con el cuello. Hablamos del músculo pectoral, los pectorales. En esta imagen podemos ver nosotros la parte de los serratos, cómo se insertan los serratos en la cara medial de la escápula, sujetando la escápula. Acá vemos el pectoral superficial, el pectoral superficial anterior y el posterior. Miren los puntos de inserción, ¿no? Y cómo se sostiene esta parte amarilla es la parte del esqueleto apendicular, del brazo, no del brazo sino del miembro torácico,
Y miren, este es el pectoral profundo ascendente, que miren por dónde asciende, pasa del otro lado de la escápula, no solamente del lado medial, sino que pasa hacia el lateral de la escápula. Y acá lo vemos bien. El brachiocefálico, el brachiocefálico en amarillo, el esternocefálico está en lila. El cutáneo del cuello, ¿ven el origen del cutáneo del cuello? ¿Se acuerdan que hablamos que se abría como abanico? Bueno, ya lo conocen. Y el pectoral superficial. Este es el pectoral descendente y masa caudal el pectoral ascendente. El pectoral ascendente, el pectoral transverso superficial o posterior, ambos, tanto el descendente como el transverso, el pectoral transverso, son músculos pectorales superficiales. El pectoral superficial, lo descendente, es el que forma el pechito del caballo, este pecho, que se le ve en el animal en pie, se ve el pecho. Ese es el pectoral superficial descendente. ¿Por qué es descendente? Bueno, porque se origina en el manubrio, en el cartílago cariniforme del esternón, para insertarse en la tuberosidad deltoides prácticamente. Acá lo vemos, este es descendente, se inserta junto con el brachiocefálico. Miren el punto de inserción del brachiocefálico con la aponeurosis del brachiocefálico y en la fascia del brazo. A diferencia del pectoral transverso o superficial posterior, pectoral superficial posterior, están separados del lado opuesto por un rafe medio. El pectoral transverso se inserta todo en la fascia del antebrazo, en la cara medial del antebrazo. Aduce, o sea, lleva hacia adentro el miembro. Y el pectoral profundo puede producir, aparte de producir la aducción, o sea, hacia adentro, mantener la aducción del miembro, el pectoral superficial lo dirige hacia adelante. Cuando se contrae, dirige, ayuda al avance del miembro. El músculo el pectoral, este pechito, es convexo en la parte externa, pero la parte interna es más plana, y se encuentra cubriendo en parte al pectoral transverso. Este es el pectoral transverso. Bueno, ¿quién inerva los pectorales? Bueno, los músculos pectorales, tanto el superficial como el profundo, están inervados por parte del plexo braquial, por los nervios pectorales del plexo braquial. Aquí se lo ve mejor. Pectoral. Pectoral superficial descendente. Este es el cartílago del esternón, el pectoral descendente y el pectoral transverso. Esta parte es bien convexa, a diferencia de la parte caudal, que está cubriendo en parte. Es difícil separarlo en la necropsia, es difícil separarlo a los dos músculos. Del mismo lado estamos hablando. El superficial y el profundo pues, parece todo una sola cosa, pero no, si uno hace una buena disección, este músculo vemos cómo está cubierto en parte por el pectoral. Y este es el pectoral profundo o posterior. Ahora vamos a hablar. Entonces, haciendo un repasito de los músculos que vemos hasta ahora, tenemos el trapecio, el romboide que está por debajo, el dorsal ancho, el serrato torácico ventral, que es este, que ya lo hemos hablado en parte cuando hablábamos del pectoral, del serrato cervical. La escápula, la espina de la escápula, y acá vamos a ver, bueno, el brachiocefálico con las dos porciones, el esternocefálico y el esternomastoideo. Y acá podemos ver el pectoral. Este con la H, ¿cuál es? Supraespinoso, no, es el subclavio o pectoral profundo ascendente. ¿Qué más vemos acá? ¿Cuál es la importancia también de este serrato?
que acá tenemos la vena cefálica, atenti con esta vena, con las lesiones a nivel de la entrada del pecho, porque la vena cefálica, ¿no es cierto?, es muy importante y pasa entre el brachiocefálico y el pectoral superficial ascendente, este que está acá. Este es el pectoral y este es el brachiocefálico. Atenti con esto. El manubrio del esternón, que está en esta posición, donde se insertaban se originaban los músculos del cuello, el esternocefálico, el brachiocefálico, el esternotiroideo. El pectoral descendente, entonces, origen del manubrio del esternón y las inserciones que ya la vimos. El pectoral transverso también. Y vamos al subclavio. Pectorales, entonces tenemos el pectoral profundo anterior o músculo subclavio. Este músculo se origina en un músculo casi entre los dos pectorales profundos son enteramente carnosos. El pectoral profundo anterior es un músculo prismático, extenso, se origina en los cartílagos de las 4 primeras costillas. Y a partir de ahí asciende por la cara medial de la articulación del hombro prácticamente y se extiende todo a lo largo del borde craneal de la escápula, como lo vimos en las primeras imágenes, cómo forma ese reborde sobre el borde craneal de la escápula. El subclavio para insertarse en el borde craneal de la escápula. Cuando se contrae produce la aducción del miembro, aducción hacia adentro, y cuando se contrae produce también el avance del miembro. ¿Dónde se inserta? En la aponeurosis del supraespinoso. Y también en la fascia escapular, que la fascia escapular está más del lado medial. Entonces retrae el miembro, cuando se contrae esto, lo tira el miembro hacia atrás. Y si el miembro está avanzado, dirige el tronco hacia adelante, en esta dirección. Sigamos. Ahí está entonces, este es el subclavio, o pectoral profundo. Tac, tac. Ese, el que se acaba de ir, es el pectoral superficial. Este forma el pechito acá. Anterior, pectoral superficial anterior. Ahí está el otro subclavio, pectoral profundo ascendente. Y este es el pectoral transverso. Subclavio. Todo este músculo subclavio que está por sobre el borde. Ahí estamos. Bueno, se fue. Sobre el borde del borde craneal de la escápula. Y el pectoral ascendente es un músculo carnoso, extenso, que se extiende, se origina acá en la túnica abdominal, y a partir de ahí las fibras se dirigen por el rafe medio, se extiende del cartílago de la cuarta costilla, del cartílago de la cuarta costilla hacia el caudal, y se va a insertar en el tubérculo menor del húmero, también en parte del tubérculo mayor. Y este es el origen de la cuarta a la novena costilla, el origen acá. Tubérculo menor del húmero, la inserción, parte del tubérculo mayor, y en el tendón de origen del córaco braquial, que se acuerdan que lo vimos en la escápula, que está en el labio glenoidal, a la altura del labio glenoidal del lado medial. Tubérculo del córaco braquial. La función también, ¿no es cierto?, lleva el tronco hacia adelante, aduce el miembro y también lo retrae. Tiene una forma de abanico y enteramente carnoso. Ahí está. Entonces los pectorales, bueno, este caballo ya es gordo de más, un cuarto de milla. Sí. Bueno. Esta imagen no sé qué está haciendo aquí, pero vamos a empezar hablando de los músculos ya del brazo y del antebrazo. Uy, qué larga la clase de hoy. Bueno, nos faltaba dentro de la vista que teníamos, tenemos los serratos, que el cervical y el serrato torácico se originan de los bordes laterales de las primeras costillas,
a través de una amplia aponeurosis, es muy poco la parte carnosa que tiene, para insertarse en la cara medial de la escápula. El serrato torácico forma parte de lo que es el sostén pasivo del equino y va a la cara serrata en la cara medial de la escápula. Es uno de los principales, actúa a modo de caballete, sosteniendo el tronco dentro de lo que es la sinsarcosis. Une el tronco al miembro torácico. Ahí está, supraespinoso, infraespinoso, tríceps braquial y el serrato torácico. Miren el punto de inserción. Este es el romboide cervical, romboide torácico. Estos son los músculos lumbares, los intercostales, los abdominales. Bueno, ya nos estamos yendo para otra parte. La punta del codo. Y acá también se ve parte del origen del deltoides. Pectoral profundo posterior. Este caballo flaco no tiene ni músculos, pero más o menos nos deja ver la espina de la escápula, el subclavio, el supraespinoso, el subclavio acá en el borde, el infraespinoso acá. Está bueno. Extremo distal del brazo, esta es la articulación del codo, con el extremo distal del húmero, extremo proximal del radio y la ulna. Los músculos del hombro, vamos a ver entonces el grupo lateral. ¿Por qué hablamos de músculos del hombro? Bueno, porque son los que van a actuar sobre la articulación del hombro, produciendo la flexión o la extensión del hombro. También pequeños movimientos de abducción, o sea, de abrir el miembro. Tenemos el grupo lateral, que está formado por el deltoides, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Y el grupo medial, el subescapular, redondo mayor, coracobraquial y el capsular. Ya voy a hablarle un poquito del capsular. El deltoides, entonces, está cubriendo al tríceps braquial y también cubriendo a lo que es el infraespinoso. Y al redondo menor. Se origina en la parte proximal, en el borde caudal de la escápula, en la espina, en la tuberosidad de la escápula por medio de una aponeurosis, una fuerte aponeurosis, cubriendo al infraespinoso, y se va a insertar obviamente en la tuberosidad del deltoides a través de un tendón. Puede haber acá una bolsa subcutánea, una bolsa sinovial, no subcutánea, entre el tendón y la tuberosidad del deltoides. Este músculo produce la pequeña rotación del hombro, de la articulación del hombro hacia afuera cuando se contrae, pero también actúa en la flexión de la articulación del codo, la articulación del hombro. Este es el hombro. Entonces cuando se contrae este músculo, fíjense, y como se inserta en la tuberosidad del deltoides, también produce la rotación lateral de la articulación del hombro. Bueno, la inervación del deltoides por el axilar, ya hemos dicho. Vamos con el supraespinoso. El supraespinoso se encuentra ocupando, bueno, la fosa supraespinosa de la escápula, también la espina de la escápula, todo esto es aponeurótico, se extiende el origen a través de sus fibras, hasta el cartílago escapular, y de ahí se dirige hacia el distal y se divide en dos tendones que se insertan en el tubérculo mayor y tubérculo menor del húmero, de la extremidad proximal del húmero, a través del cual esos dos tendoncitos primero son carnosos, después se hacen bien tendinosos y están envueltos hay como una membrana que une los dos tendones, y entre el medio de estos dos tendones pasa el tendón del bíceps braquial. Este músculo produce la extensión de la articulación del hombro, por debajo del supraespinoso tenemos del supraespinoso está el infraespinoso, ocupando la fosa infraespinosa, toda la fosa infraespinosa. Las características son similares a la del supraespinoso. También tiene dos tendones de inserción en el tubérculo mayor y por debajo del tubérculo mayor, del tubérculo mayor del húmero. Produce la rotación y la reducción de la articulación del húmero.
Este músculo también tiene una porción bastante aponeurótica, no es muy grueso, y a través de esta aponeurosis presta origen a presta inserción a las fibras de origen del deltoides, que se origina en la espina de la escápula, tuberosidad de la escápula, el deltoides estamos hablando ya, para insertarse en la tuberosidad deltoides, que se haya cubriendo en parte al infraespinoso, y también produce la rotación externa de la articulación del húmero, de la articulación. El supraespinoso como el infraespinoso están inervados por el supraescapular, a diferencia del deltoides, que está inervado por el nervio axilar. A ver. Bueno, ese es el infraespinoso, ya vemos, también presenta dos tendones, un corto y un largo. La inserción es en el tubérculo por detrás de la inserción del tendón posterior del supraespinoso. Y aquí podemos verlo, el supraespinoso. Con el número 3 es el pectoral profundo ascendente, el subclavio. El número 4, el supraespinoso. El número 5, el infraespinoso. Y el número 7 es el deltoides. Es un esquema, obviamente. Y acá vemos el tríceps y el bíceps braquial. Acá tengo el supraespinoso, que ocupa todo el borde craneal de la escápula, y con los dos tendones, uno en la tuberosidad, el borde craneal del tubérculo mayor del húmero, y otro en el borde medial. Y entre los dos tiene este tendón, esta fascia, que cubre el tendón de origen. Por debajo del tendón de origen se encuentra la bolsa bicipital, que en general puede sufrir inflamaciones, y la infiltración de la articulación es bastante complicada para infiltrar la articulación del hombro. Hay que tener en cuenta la parte de músculos, por dónde vas a entrar para no lesionar cartílago. En particular, a mí no es bastante complicado. Después podemos hacer algunas prácticas si nos permiten en la montaña. Bueno, ¿qué otros músculos tenemos acá? Bueno, acá podemos hablar el extensor carporradial, el extensor digital común, el extensor digital lateral, el lunar lateral. Vamos a ver. El redondo menor. Es un músculo mucho más chico que el infraespinoso. Se origina en unas líneas rugosas que están en el borde, en la escápula, por debajo del infraespinoso, también por debajo del deltoides, y se debe insertar hacia distal de la tuberosidad deltoides. Produce la flexión de la articulación del hombro, también la abducción y la rotación externa de la misma. ¿Quién lo inerva al teres menor? El nervio axilar. Bueno, ya hablamos del deltoides, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Y vamos a hablar ahora de los músculos del grupo medial. Están todos estos músculos, el deltoides, el supraespinoso principalmente, con el infraespinoso, el redondo menor, el subescapular, el coracobraquial, el capsular, son músculos que forman los tendones colaterales, por decirlo de alguna manera, de la articulación del hombro, que en general no tiene ligamentos colaterales esa articulación, sino que están sujetos por la cabeza del húmero, ¿no es cierto?, que está agrandada la cavidad glenoidea por ese el labio glenoidal. Después tenemos el músculo subescapular, que lo sostiene, el tendón del subescapular, que lo sostiene esa articulación desde medial, actúa como ligamento colateral medial, y el supraespinoso y el infraespinoso por craneal y lateral de la articulación. Y el capsular, que está ocupando la parte caudal de la articulación, o sea, la cara flexora de esa articulación, y que actúa, se origina y se inserta en los extremos distales y proximales de los huesos que forman la articulación del hombro, y actúa como un tensor de la cápsula articular, es decir, cuando
cuando se flexiona, cuando se extensiona la articulación del hombro y después vuelve a flexionar, evita que esa cápsula articular sea mordida por los dos extremos óseos, ¿no es cierto? Esa es la función del capsular. Pero empecemos hablando del capsular, que se origina a través de varios haces musculares tendinosos de la cara subescapular, ocupa toda la fosa subescapular y se inserta por un tendón en el tubérculo menor del húmero. Sostiene la articulación, ya hemos dicho, y también es un aductor de la articulación. Hacia atrás, en el borde caudal, el ángulo caudal de la escápula y el borde caudal de la escápula, el redondo mayor. El redondo mayor que se origina es una cinta muscular que se origina en el ángulo caudal de la escápula para insertarse en la tuberosidad teres o tuberosidad para el redondo mayor del lado medial en el cuerpo, cerca del extremo del el tercio proximal del borde medial del cuerpo del húmero. Flexiona la articulación del hombro, también produce cierta rotación de esta articulación. El subescapular inervado por los nervios subescapulares y el redondo mayor también por el nervio axilar. Entonces tenemos tres que están inervados por el axilar ya, que es el redondo menor, el redondo mayor y el deltoides. Sigamos con el coracobraquial. El coracobraquial es este musculito que lo vemos acá, el número 11. El coracobraquial se origina en la apófisis coracoide de la escápula. No sé si se acuerdan, bueno, después pueden retroceder y fijarse cuál es la apófisis coracoide. Y se inserta en una pequeña área situada por encima del tubérculo redondo del húmero y el tercio interno de la cara anterior del húmero. Entonces se origina en la escápula y se inserta en el tubérculo redondo del húmero. O sea, acá presenta una inserción junto con el redondo mayor y con el dorsal ancho, y parte de la cara interna la cara anterior del húmero también. Produce la aducción del brazo y la flexión de la articulación del hombro también. Este está inervado por otro nervio que es el músculo cutáneo. Después le voy a hacer un esquemita de la inervación del miembro torácico. Y bueno, el capsular que ya hablamos también está inervado por el nervio axilar. Ahí está el coracobraquial, cartílago de la escápula, subescapular, coracobraquial, y ahora vamos a hablar del el redondo mayor y vamos a hablar un poco de lo que son los músculos del brazo ahora. Pero antes, como siempre, haciendo un recordatorio de la base ósea del antebrazo, que está formado por el radio y el cúbito. Izquierdo también, una vista craneal, tenemos el radio con las tuberosidades radiales, la tuberosidad radial, lateral y medial, el cuello del radio. El extremo proximal está constituido por la ulna, radio y ulna. Y en distal tenemos el proceso estiloides. El proceso de estiloides hacia medial y los surcos en la extremidad distal del radio, que sirven para el paso de los tendones de los extensores. Hay tres surcos principales y un surco oblicuo. Esta es la tróclea del radio. En una vista caudal vemos la ulna. En el caballo la ulna, en el equino la ulna tiene la característica radio de la ulna. Tiene la característica de la ulna que está unida prácticamente a mitad del cuerpo del radio, se une directamente, se fusiona, es la palabra, se fusiona con el radio y forma el proceso estiloide de la extremidad distal de la ulna que está fusionado con el cuerpo del radio.
La ulna se une a través de los procesos coronoides, lateral y medial, con el radio. Este puntito, miren, esto quiere mostrar en el cuerpo del radio hacia medial, yo tengo una rugosidad, una pequeña rugosidad, que es el origen del frenador radial. Acuérdense de este músculo que es del tendón flexor superficial, es una cabeza de origen del flexor superficial, que es muy importante en los potrillos, cuando los potrillos nacen con la flexión de los miembros, es decir, no pueden asentar la palma de la mano. Justamente hay una maniobra, una pequeña cirugía que se hace seccionando primeramente el distal, que es más fácil de acceder, el frenador distal, y el frenador proximal, que es este. Bueno, entonces tenemos el proceso estiloides hacia el lateral y el proceso estiloides medial, que pertenece ya al radio. Y en proximal los procesos coronoides de la ulna. Bueno, esto ya obviamente estoy convencido de que lo saben. En una vista lateral izquierda tenemos en el extremo proximal el olecrano, la tuberosidad del olecrano, y el proceso anconio con la incisura troclear, el cuerpo del radio, y tengo el proceso estiloides medial del radio, el proceso estiloides lateral del radio en el extremo distal. Esto es una vista lateral y vista medial. ¿Cómo sé que este es medial? Bueno, por la concavidad que tiene la fosa, y acá es más saliencia ósea que concavidad, es convexa. Esta es la extremidad, la ulna izquierda de un caballo, el extremo proximal, con la fobia y el capítulo, fobia capitular, que sirve para la articulación con el extremo distal, con los cóndilos del húmero. Ahí están en la extremidad distal del radio. Nosotros vemos, esta es una cara dorsal del radio que tiene los surcos para el extensor digital común, el extensor carpo radial, el extensor oblicuo del metacarpo, la fosa lunata en la extremidad distal. Acuérdense los nombres, ¿no? Porque después preguntamos y nadie se acuerda. La fosa lunata. Y en una vista caudal tenemos podemos ver un hemicilindro medial, un hemicilindro, la fosa lunata bien vista de acá desde la parte caudal. Y ¿qué más? Bueno, extremidad distal del radio. Lo principal acá son los surcos, los surcos que tengo acá, la cavidad glenoidea. Estas descripciones son del Sisson. Los músculos del brazo, tenemos el bíceps braquial, el braquial, tensor de la fascia del antebrazo, el tríceps braquial y el anconio. Eso que los conocemos los músculos del... El bíceps braquial, bueno, es un músculo que se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Es un fuerte tendón que después se continúa con los dos vientres carnosos que están separados por una aponeurosis medial, de la cual se desprende un lacertus fibroso que se va a insertar en el músculo extensor carpo radial. La inserción, ¿dónde se inserta? En la tuberosidad del radio, en la cara, en el extremo proximal del radio, el ligamento colateral medial de la articulación del codo, la fascia del antebrazo y el tendón del extensor carpo radial a través de la fascia, pero si no con el extensor radial. ¿Cómo es el extensor? Ya estoy saturado a esta altura. Bueno, sigamos. La acción del bíceps braquial: flexiona la articulación del codo, fija la escápula y el húmero en la posición estática y constituye con el extensor, o sea, el tendón del bíceps, conjunto con el lacerto fibroso, forma parte de lo que es la parte de sostén pasivo.
que estaba constituido, hasta donde venimos viendo, por el serrato torácico ventral, el tendón del bíceps y el lacerto fibroso del bíceps, que se une al extensor carpo radial. El extensor radial es extensor carpo radial. El nervio musculocutáneo es el que lo irriga. Y la función hemos dicho que al tensar, al contraerse, ¿no es cierto?, produce la flexión de la articulación del codo. Obviamente esta flexión de la articulación del codo se produce gracias a la acción de otros músculos, o sea, flexiona un codo que ya está siendo flexionado por otros músculos, como por ejemplo el extensor carpo radial y el bíceps braquial también. Cuando pasa por la corredera bicipital en el extremo proximal del húmero, hay una bolsa bicipital ahí, una bolsa bicipital que se inflama. Es una zona en donde el caballo sufre bastantes traumas, sobre todo cuando va en el tráiler, golpea en el box, también golpea esta zona con la puerta del box, zona delicada. Bueno, y acá podemos ver el músculo, el tendón del teres menor, el bíceps, el braquial, Seguimos con el braquial. El braquial es un músculo bastante grande, bastante carnoso, se origina en el borde medial en el tercio proximal de la superficie caudal del húmero, o sea, caudal y medial del húmero, es el origen del braquial. Y de ahí pasa por el surco del bíceps, el surco para el bíceps, el surco del húmero, y se inserta en la extremidad proximal del lado medial del radio. Flexiona la articulación del codo, junto con el bíceps braquial. Inervado por una parte por el músculo braquial y también por el nervio radial. Atenti con esta parte. En el bíceps hay que nombrar un tendón que se divide, se separa del músculo, que va hacia la tuberosidad medial del radio, en la extremidad proximal, y ese tendón medial del bíceps también es el que actúa en el mecanismo de sostén pasivo, no el músculo bíceps, el tendón medial del bíceps. Acuérdense que el sistema de sostén pasivo del equino es un mecanismo mediante el cual hay un gasto mínimo de energía por parte muscular, o sea, casi no hay contracciones musculares. Son las partes tendinosas, las partes fibrosas los que forman este sostén pasivo y que permiten que el caballo pueda mantenerse de pie. Es por eso que cuando hablan me describen el bíceps como que forma parte del sostén pasivo. No, el tendón medial del bíceps, que se desprende y ayuda también, actuaría como un ligamento colateral medial de la articulación del codo. Pero ese tendón se desprende desde distal del músculo. Después les muestro mejor. Ahí está, el tríceps. El tríceps ocupa todo este espacio que está entre la escápula y el húmero, o sea, entre la espalda y el brazo. Esta es la región de la espalda, esta es la región de la articulación del hombro y esta es la articulación del brazo, es la región del brazo. Este espacio está ocupado por el tríceps. Tremendo músculo, el tríceps braquial. Aquí lo vemos. El tríceps está formado por varias cabezas. Este músculo tiene 3 cabezas. No quiero decirles como su nombre lo indica, porque en algunas especies son 4 las cabezas que lo forman. Las 3 cabezas, en este caso en el equino, están inervadas por el nervio radial. La mayor obviamente es la cabeza larga, que se origina a lo largo del borde de la escápula, para insertarse en la cara lateral y borde de la tuberosidad del olecrano. Produce la extensión del codo. Está reforzado lateralmente por la cabeza lateral, que se origina en la tuberosidad deltoide, está cubierto en su extremo proximal por el músculo, el redondo menor, y también por el deltoides. Se origina justo por detrás de la tuberosidad deltoides y hacia proximal.
Ahí hay una línea, un surco que lo vimos por debajo del cuello del húmero, para insertarse por un tendón también bastante ancho en una saliencia que tiene la tuberosidad olecraniana del olecrano, tiene una saliencia ósea, en esa parte se inserta la cabeza lateral del tríceps. Y del lado medial está la otra cabeza que trabajan entre las tres. Esta se origina por detrás, un poco por detrás y por debajo de la tuberosidad teres o tuberosidad redonda del húmero, para insertarse en la cara medial y borde junto con el tendón de la cabeza larga del tríceps. Los tres músculos actúan en conjunto, producen la extensión de la articulación del codo y inervados por el nervio radial. Potente el músculo, ya hemos visto las porciones que posee y las regiones que ocupa, ¿no es cierto? La región del tríceps. En la inserción del tríceps hay una pequeña bolsa bicipital que está entre la piel y el tendón, y entre el tendón y el hueso. Sigamos. Ahí está el tríceps con la cabeza larga, la cabeza lateral. Al lado medial está la otra cabeza. Estas son las regiones de la mano. Cuando hablamos del dedo, hablamos lo que está en verde. La mano está constituida por los metacarpos y las falanges. Esa es la mano. Ahora, el dedo está formado por la falange, la primera, la segunda y la tercera falange. No hay que buscar, o sea, hay que entenderlo esto, porque cuando vamos a rendir, algunas veces confundimos lo que es el dedo del equino y empezamos a hablar de los metacarpianos. No, estamos preguntando del dedo. Bueno, el equino, como sabemos, tiene desarrollado el tercer dedo, la tercera falange, que es el metacarpiano tercero, que es el principal. Siempre se cuentan desde medial hacia lateral. Y acá tenemos el metacarpiano cuarto, el tercero y el segundo metacarpiano, que son rudimentarios. Este es el desarrollado del tercero, los otros dos son rudimentarios. En la articulación metacarpofalangiana nosotros tenemos los huesos sesamoideos proximales, y entre la segunda y tercera falange vamos a tener el sesamoideo distal. Estas son las articulaciones la carpometacarpiana, la radiocárpica, la intercarpiana, después la metacarpofalangiana proximal, interfalángica proximal y la interfalángica distal. Dentro de los huesos del carpo tenemos una fila proximal y una fila distal. En la fila proximal tenemos el radial, el intermedio, el cubital y el accesorio o hueso pisiformis también. Y en la fila distal tenemos el carpiano segundo, el tercer carpiano, que es el más desarrollado, y el cuarto carpiano. Siempre desde medial hacia lateral. Radial, intermedio, cubital y accesorio. Hagan la mnemotecnia rica. Radial, intermedio, cubital y accesorio. Y en la fila distal, segundo carpiano, tercer carpiano y cuarto carpiano. Los huesos del carpo tienen variaciones entre las especies, así que ya vamos a ver las diferencias entre el carpio de la vaca y del... Este corresponde a la extremidad distal del radio, los huesos del carpo, y la extremidad proximal de los metacarpos. El surco para el extensor carpo radial, para el extensor digital común. Aquí están los cóndilos, la tróclea y el capítulo. Para del extremo distal del radio, cómo articulan con la fila proximal. Esta es la radiocarpiana, la articulación radiocarpiana, la intercarpiana y la carpometacarpiana. Cómo se unen a través de los ligamentos intercarpianos los diferentes huesos, y acá vemos los ligamentos colaterales. También podemos ver acá el tendón, el surco para el oblicuo del metacarpo. Estas estructuras que vemos acá, estas fascias,
forman lo que es, los retináculos extensores que están formados. Bueno, ya vamos a hablar en detalle. En la parte distal tenemos la falange proximal, la media y la distal, que está constituida por entre el metacarpo y la primer falange, los huesos sesamoideos, unidos por los ligamentos intersesamoideos. Y acá vemos la cápsula articular, las deformaciones que se presentan en la cápsula articular. En la extremidad distal tenemos el metacarpo, la cápsula articular y los tendones. Bueno, acá también podemos ver parte de cómo está constituido en la parte distal del pie equino, más precisamente el dedo del equino, con la falange proximal, la media y la distal, cómo se inserta el extensor, en la posición extensora de la tercer falange, el extensor digital común. Vemos las ramas de inserción del músculo del interóseo medio, que viene de la parte caudal del metacarpiano, pasa por la cara lateral de los huesos sesamoideos y se une al tendón común, al tendón del extensor digital común. Se llaman las ramas anteriores del ligamento suspensorio. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, los cartílagos alares de la tercera falange, esto ya entramos en el casco, esto lo dejamos para otra clase. Y pasemos a lo que son los músculos del antebrazo y de la mano. Yo diría que hagamos un parate acá y seguimos. Bueno, siguiendo con los músculos del antebrazo y de la mano, vamos primero del grupo extensor, que está constituido por el extensor carporradial, el digital común, extensor digital lateral y el extensor oblicuo del carpo. En el animal en pie también lo podemos identificar, no a todos, pero sí el extensor carporradial, que es el más craneal, un músculo carnoso, bien voluminoso, que discurre por la parte más craneal de lo que es el antebrazo, originándose en el epicóndilo lateral. Acuérdense que los extensores siempre se originan del lado lateral, se origina acá junto con el extensor digital común, también el lateral, la fosa extensora en el epicóndilo lateral, carnoso al principio, se va hacia distal y en el tercio medio del radio del antebrazo se desprende su tendón que pasa por el surco de la extremidad distal del radio, envuelto por una vaina sinovial que comienza unos 8 o 10 centímetros por encima del carpo y se extiende hasta la fila distal del carpo. Este músculo, el tendón de este músculo se va a insertar en la extremidad próxima, en la tuberosidad de la extremidad proximal del tercer metacarpiano. Está limitando hacia lateral con el extensor digital común, pero antes quiero hablarles un poquito de la vaina del retináculo extensor. ¿De qué se trata? El tendón del músculo se origina más o menos en la mitad del vientre carnoso y por otro lado, bueno, se dirige hacia distal y tiene una forma marcadamente peniforme, con el tendón que pasa por el medio del cuerpo del músculo y después todos los filetes son peniformes. Produce la extensión de la articulación del carpo, de la extensión de la articulación del carpo, si bien digo. Inervado por el nervio radial. Después tengo el extensor digital común, que se halla por fuera del extensor carporradial, se origina en la parte anterior de la extremidad distal del húmero, en las fosas coronoides y por fuera de la misma. Las fosas coronoides, bueno, ya lo hemos visto en la imagen de recién. También en la cara lateral del cuerpo del cúbito, o sea, en toda esta región, a través de la fascia, ¿no es cierto?, a través de la fascia del antebrazo. Y se va a insertar en la apófisis extensora de la tercer falange. Allá abajo, que la vimos recién también, cómo se abre ese tendón y se inserta en la apófisis extensora de la tercer falange. Extensor de las articulaciones del lachión, es extensor de las articulaciones del carpo, de los dedos y flexor de la articulación del codo. O sea, flexiona la articulación, un músculo complejo en sus funciones.
flexiona esta articulación y produce la extensión de la del carpo y de los dedos. También está inervado por el radial, pero presenta varias cabezas. Ahora las describimos. Sí, la cabeza humeral es la más importante, que se origina, ¿no es cierto?, en la parte distal del húmero, en el epicóndilo lateral del húmero, en la fosa, en la apófisis extensor, en la cara lateral del cuerpo del cúbito, en la fascia del antebrazo, en la tuberosidad lateral de la extremidad proximal del radio, ligamento lateral del codo, bueno, en toda esa región, en distal del codo, proximal del radio, y está formado entonces por la cabeza humeral. Esta es la cabeza humeral que se dirige hacia distal, también tiene la forma esta peniforme con el tendón que pasa por el medio y las fibras musculares que se dirigen hacia él. Pasa por el surco en la extremidad distal del radio, sujeto por el retináculo extensor, que está formado por parte de la fascia profunda, que forma como un túnel, a través de estos surquitos, y por debajo de eso pasan los tendones de estos músculos. También está acompañado por un tendón. Esto es importante, las vainas sinoviales, cuando describen los músculos del antebrazo, porque son los que van a sufrir las patologías. Ya lo vamos a ver en la montada. Hay caballos que tienen lesiones en las distintas partes. Si bien hay partes de semiología también, que después no entré. Pero puedo verlo hay patologías que las puedo ver de frente, patologías que las puedo ver de costado, patologías que las puedo ver de forma oblicua. Pero volviendo a este músculo, entonces el tendón pasa por el surco que está hacia el lateral del surco del extensor carporradial, envuelto por la vaina sinovial, que se origina unos 7 centímetros por encima de la articulación del carpo y se extiende unos 2, 3 centímetros, 4 centímetros hacia distal del mismo. Entonces el digital común tiene la otra cabeza, que es la cabeza menor, que se origina del cúbito y radio. Esta la podemos dividir en dos partes. La cabeza radial, que acompaña es una cinta plana que acompaña al extensor digital común, forman parte del mismo músculo, ¿no? Acompaña al extensor digital común, pasa por el surco para el extensor digital común, envuelto en la misma vaina sinovial. Cuando atraviesa el carpo, se desprende el tendón de esta cabeza radial, se desprende el tendón y se une con el extensor digital lateral. Lo acompaña el tendón del extensor digital lateral hasta encima del menudillo, hasta la cara dorsal del menudillo, donde se une con la cabeza, con el tendón principal del extensor digital común, que se va a insertar en la apófisis extensora de la tercera falange. Esa es la cabeza radial. Se origina en la tuberosidad radial y en el borde lateral, ligamento colateral de la articulación del codo. Y después tengo la porción más pequeña, que es la otra cabeza, la constituye la cabeza cubital. Es una cabeza muy pequeña, difícil de separar, pero tiene un vientre chiquito, redondeado, está provista por un delicado tendón que se fusiona también con el tendón principal. Se inserta en la cápsula articular esa cabeza cubital. Entonces, ese es el extensor digital común. Después vamos, también inervado por el radial, ¿no es cierto? Los extensores en general están todos inervados por el radial. Hablemos del extensor digital lateral. Con esto vamos terminando con la parte de los extensores. También es mucho más pequeño que el común, el digital lateral. Se sitúa por detrás de por la parte caudal del digital común.
Se origina en la tuberosidad lateral del radio y ligamento lateral de la articulación del codo. También en el cuerpo del cúbito, el borde lateral del radio y el tabique intermuscular entre el cúbito y radio. En toda esa región, bien lateral, pegadito al lateral. Este tiene la característica que no produce, los otros producen la extensión del carpo y de los dedos, y la flexión del codo, el digital común. El lateral solamente produce la extensión de la articulación del carpo. Bueno, el extensor digital lateral es mucho más pequeño que el extensor digital común, obviamente. Se origina en la tuberosidad lateral del radio, borde lateral del radio, en el tabique intermuscular entre el cúbito y el radio, pasa por el surco lateral de la extremidad distal del radio, también va cubierto está cubierto por la fascia extensora, y se dirige hacia distal para insertarse en la extremidad proximal de la primer falange. El extensor distal lateral recibe del extensor distal común una rama, ¿no es cierto?, a la altura del metacarpo, un tendón que se une con ese. También tiene una vaina sinovial que está 5 a 6 centímetros, comienza por encima de la extremidad de la articulación del carpo para terminar en distal de la fila distal del carpo, y extremidad proximal del cuarto metacarpiano. Obviamente, esto es una patología que se ve de frente, esa deformidad. Y por último, el extensor oblicuo del carpo, que se origina en la mitad del cara anterior y cara lateral de a la altura de la mitad del radio. Cruza oblicuamente, también es peniforme, también inervado por nervio radial. Cruza por la cara dorsal del carpo, el tendón cruza por encima del tendón del extensor carpo radial, también está provisto de una vaina sinovial y se inserta en la extremidad proximal del segundo metacarpiano. Bueno, acá vemos entonces el extensor carpo radial, el extensor digital común, que tiene las dos cabezas, la humeral y la radial, que a su vez tiene dos partes, ¿no es cierto? La radial, que es esta rama, que pasa por sobre el carpo junto con el extensor digital común y se une al tendón del extensor digital lateral, que es el extensor digital lateral. Después se vuelve a unir al extensor digital común, el tendón de la cabeza radial, pero de ahí ya el extensor distal lateral se inserta acá en el extremo proximal de la primer falange, y la otra porción del tendón, acá se ensancha el tendón y pasa con el tendón digital común al tendón principal del extensor distal común para insertarse en la posición extensora de la tercera falange. Acá hay una bolsa subcutánea, ¿no es cierto?, y que está entre no subcutánea, sino entre la articulación y el tendón de este tendón extensor distal lateral y del extensor distal común. No hay vaina sinovial acá, sino que hay bolsa sinovial. Bueno, el oblicuo del carpo, el extensor oblicuo del carpo, que ya hemos dicho por dónde se origina, y pasa, fíjense acá que su tendón, parte del vientre, pasa con el tendón por encima del tendón de la vaina de la extremidad proximal del extensor carpo radial para insertarse en el cuarto metacarpiano que está del otro lado. Bueno, acá en esta imagen vemos, esta imagen es lateral, la de la izquierda, la de la derecha es medial, y ahí se ven los distintos músculos. El 2 tenemos el subclavio, con el número 3, estamos hablando de esta de la izquierda, ¿no? El número 3, el supraespinoso, el número 4, el infraespinoso, el 7, el deltoides, el 8, la cabeza larga del tríceps, el 12, la cabeza medial del tríceps,
Ahí tengo también el bíceps con el número 11, el braquial, el bíceps con el número 10, tengo el 16, el extensor carporradial, el 17, el extensor digital común, el 20, el oblicuo del carpo, el extensor oblicuo del carpo, y después viene ya lo de la parte caudal. Y acá a la derecha vemos el medial, el que tenemos también el 5, es el 5 es el subclavio, el 6 ya va parte del, perdón, el 5 ese sobresale, es el supraespinoso, el 6 es el pectoral profundo superficial ascendente, el pectoral profundo ascendente, que es el subclavio, el 4, con el 4 está el subescapular, el 3 es el redondo mayor, no sé si es un 5, no, el 8. El 8, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, el 8, bueno, ahí está ese es el córaco braquial. Después tengo, con el 10 está el bíceps, el bíceps, y hacia atrás, bueno, esa es la parte, el 7 es el tríceps, y el 8, ese es la cabeza medial del tríceps. Bueno, córaco braquial. Ahí está. Fíjense cómo pasa ahí. El tendón sobre la articulación, buenísima la imagen esta, el tendón del extensor carpo radial, donde se inserta en la extremidad próxima del tercer metacarpiano, este sería, ¿no? Extensor carpo radial, esto va envuelto en una vaina, acá le falta la vaina. Estos son los surcos de la extremidad distal del radio, pasa por sobre el carpo para insertarse en la tuberosidad proximal del tercer metacarpiano. Este es el extensor digital común, que pasa por el surco para el extensor digital común. Fíjense la forma bipenado del músculo peniforme, cómo se extiende. También falta acá la vaina que pasa por sobre la articulación del carpo. Y de ahí ya se dirige hacia distal, va a tomar la parte medial de los huesos y de del metacarpo y de las falanges, para insertarse allá abajo. Aquí está la imagen, bueno, de los surcos de la extremidad distal del radio, la parte del el tendón oblicuo, del extensor oblicuo del carpo, los huesos carpianos, la superficie articular, y estos son los ligamentos intercarpianos. Este es el retináculo extensor, que es parte de la fascia profunda del antebrazo, que se continúa, y aquí sobre el carpo tenemos este retináculo, y ahí están las vainas para el extensor carpo radial, extensor digital común, extensor digital lateral. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver un poco, vamos a ver ahora la parte de los grupos del flexor. Tenemos el flexor carpo radial, el flexor carpo ulnar, el ulnar lateral, el digital superficial y el digital profundo. No terminamos más. Flexor carpo radial. El flexor carpo radial es el más medial de los músculos flexores. Este músculo se halla situado en la cara interna del antebrazo, en el borde medial del radio, por detrás del borde medial del radio. Acá lo vemos. Momento. Bueno, el origen en el epicóndilo medial del húmero, justo por detrás del ligamento colateral de la articulación, y se inserta en la extremidad proximal del segundo metacarpiano. Es flexor de la articulación del carpo y extensor de la articulación del codo. También está cubierto por una vaina sinovial cuando pasa por la articulación del codo, por caudal de la articulación del carpo, perdón, que empieza unos 5-8 centímetros por encima de la articulación del carpo y termina prácticamente junto con la inserción en la extremidad proximal del segundo metacarpiano. Estos flexores están inervados principalmente por el nervio mediano.
en este caso por el nervio mediano. El flexor carpo ulnar o flexor carpo cubital. El carpo ulnar está en parte por detrás y por debajo del flexor carpo radial. El flexor carpo ulnar se origina en el epicóndilo medial del húmero, por detrás del que acabamos de hablar, y la cara medial y el borde posterior del olecrano. Todo esto es parte del flexor carpo ulnar. La inserción en el borde proximal del hueso accesorio, del pisiformis, en el borde proximal del pisiformis. Es un flexor de la articulación del carpo, al igual que su compañero, y es un extensor de la articulación del codo, igual que el flexor carpo radial. La inervación tiene doble inervación por el nervio cubital y el nervio mediano. Ya hemos dicho que después vamos a hablar con una esquemita de la irrigación y la inervación, porque si no, no vamos a entender nada. Pero primero sí tenemos que saber cómo están los músculos dispuestos para después entender por dónde circulan las fibras nerviosas. Bueno, este músculo tiene dos cabezas, el flexor carpo ulnar, obviamente, la principal que se origina del epicóndilo medial del húmero y tiene la cabeza ulnar se junta con la cabeza. La cabeza, tiene una cabeza principal que es la cabeza humeral, que es el vientre más carnoso por mucho, por lejos, y la otra es la cabeza cubital, que es mucho más pequeña, delgadita, que se junta con la cabeza mayor más o menos a la mitad del antebrazo. Ese es el flexor carpo ulnar. Flexor carpo radial, flexor carpo ulnar. Vamos a la siguiente. En esta placa es para mostrarles las cabezas de los flexores digital superficial y flexor digital profundo. Veamos un poquito. ¿Qué más? Bueno, tenemos acá entonces la extremidad distal del radio, ya más o menos hemos visto estas imágenes. Este es el pisiformis. Les muestro el pisiformis porque acá se va a insertar. Fíjense que tiene un surco por donde va a pasar el tendón del ulnar lateral. El ulnar lateral que se halla en la cara lateral del antebrazo por detrás del extensor digital lateral. Ese es el ulnar lateral. Se origina en el epicóndilo lateral del húmero por detrás y por debajo del ligamento colateral. Lateral. Y se inserta. Tiene dos tendones de inserción. En el borde del hueso accesorio del pisiformis, en el borde dorsal del hueso del pisiformis, y ese es el tendón corto. Y el tendón largo que se inserta en el extremo proximal del cuarto metacarpiano, en esta parte. O sea, tiene dos tendones, el ulnar lateral. El corto, que se inserta acá en el borde, y el largo, que pasa por el surco del carpo, del hueso pisiforme que tiene la cara lateral, para insertarse en la extremidad proximal del cuarto metacarpiano. Es bastante tendinoso, lleno de fibritas musculares, y está envuelto también en una vaina. El tendón largo, cuando atraviesa por este surco, también tiene una vaina envuelta, una vaina sinovial tendinosa. ¿Puede haber un fondo de saco? No puede haber. Hay un fondo de saco sinovial que se está situado justo debajo del origen del músculo en la articulación del codo. Este es el único flexor que está inervado por el radial, o sea, tiene una inervación extensora. Acuérdense de eso, el ulnar lateral. Y ahora el flexor digital superficial, el flexor digital profundo y el interóseo medio.
Se llama interóseo medio porque está justo en la cara palmar del hueso del tercer metacarpiano. El interóseo medio es un músculo prácticamente tendinoso, no tiene casi fibras musculares, se origina en una rugosidad existente en el extremo proximal del tercer metacarpiano. Se llama interóseo porque pasa entre el segundo y el cuarto metacarpiano. Ahí está prácticamente en contacto con el tercer metacarpiano. Se dirige hacia distal, y ahí se divide en dos tendones que pasan por la cara lateral de los sesamoideos y terminan uniéndose con el extensor digital común. Este interóseo medio es fundamental y uno de los principales componentes del aparato suspensorio del equino, del aparato de sostén pasivo. También se llama suspensor del menudillo. El suspensor del menudillo o interóseo medio tiene la misma denominación. Ya lo vemos en detalle. Y después tengo el flexor digital superficial y el flexor digital profundo. Este es el perforado, el superficial, y el flexor profundo se denomina también perforante. Ya vamos a ver por qué. Esta plaquita. Bueno, no los voy a aburrir más con esto, ya hemos visto más o menos. Este es el extensor carporradial, el oblicuo del carpo, el extensor digital común, el extensor digital lateral. Ahí vemos las fibras, como del extensor digital, el extensor digital lateral, cómo envía sus ramas que se comunican con el ulnar lateral, para después continuar hacia distal. Bueno, eso ya. Wow, qué complejo. No les voy a dar más esto. Este es el interóseo medio que les hablaba recién. Fíjense en el origen, en la extremidad distal de la fila distal del carpo, acá, en este extremo proximal del tercer metacarpiano. Se dirige hacia distal y a la altura, una vez que sobrepasa la extremidad distal de los metacarpianos segundo y cuarto, se divide en dos ramas que van a pasar por la cara abaxial de los sesamoideos para dirigirse hacia la cara dorsal, para terminar uniéndose con el extensor digital común, que es este que viene acá. Y ahí lo vemos, al flexor digital profundo, el flexor digital superficial. Pero ahora les voy a pasar también una imagen de un video de cómo está cómo se forma acá, cómo las fascias y los tendones forman unas estructuras interesantes en esta región. Bueno, vamos con el flexor digital superficial y flexor profundo. Con esto, qué pesado el tipo. Les rompí la nariz, pero no quiero irme sin hablarles del flexor digital superficial y profundo. Saben que se los dejo para otra presentación, muy larga.